que desde 2009 promueve la democracia, la transparencia, la participación ciudadana, el control social y el Estado de Derecho. El Observatorio Ciudadano de Corrupción es una iniciativa compartida entre el Foro Ciudadano de las Américas, FCA, la Red Latinoamericana del Caribe para la Democracia, RedLat, capítulos nacionales de Transparencia Internacional en América Latina, organizaciones de la sociedad civil de más de 15 países del continente americano y el apoyo de la Oficina de Asuntos Hemisféricos Occidentales del Departamento de Estado en los Estados Unidos. El Observatorio Ciudadano de Corrupción tiene como objeto crear conciencia, monitorear e informar sobre la implementación del compromiso de Lima, gobernabilidad democrática frente a la corrupción. El Informe Nacional de Ecuador que ahora presentamos se realizó gracias al apoyo de la Oficina de Asuntos Hemisféricos Occidentales del Departamento de Estado de los Estados Unidos y con la colaboración del Consorcio Ecuador, conformado por el Centro Ecuatoriano de Desarrollo y Estudios Alternativos CEDEAL, Corporación Diálogos por la Democracia, Corporación Participación Ciudadana, Diálogo Diverso, Fundación Equidad, Fundación Haciendo Ecuador, Grupo Rescate Escolar, Humanamente y la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente. Asimismo, agradecemos la presencia del doctor Danilo Silva, presidente de la Función de Transparencia y Control Social, el doctor Alberto Jaya, Contralor General Subrogante, el embajador Gonzalo Salvador Holguín, asesor de gabinete en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, y el representante del Consejo de la Judicatura. Les invitamos a seguir la conversación en redes usando el hashtag Las Américas contra la Corrupción. A continuación, invitamos a Denise Zelaya, coordinadora del área de Transparencia y Prevención de la Corrupción de FCD, para dar la bienvenida a este evento. Denise. Gracias, Camila, y gracias a todas y a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Este proyecto representa el esfuerzo conjunto de organizaciones de sociedad civil de muchos países de la región, de América Latina y del Caribe. Buscamos que el compromiso de Lima no se quede solo en papel. Buscamos aportar hasta a que este compromiso sea realmente efectivo, haciendo una evaluación del cumplimiento de sus mandatos, evidenciando lo positivo, identificando los puntos de mejora y haciendo un ejercicio comparativo de los países de la región. Específicamente aquí en Ecuador, este informe fue desarrollado por un consorcio de 10 organizaciones que Camila ya mencionó, a las cuales agradecemos la dedicación y el esfuerzo invertido. Y desde FCD también agradecemos a RedLat y al Foro Ciudadano de las Américas por el apoyo a este proyecto y, por supuesto, a nuestras y a nuestros panelistas del día de hoy, Patricia Gálvez, Simón Jaramillo, Claudia Vega, Jesús Longo y Javier Andrade. Muchísimas gracias, Denise. A continuación recibimos a Diana Carolina Silva, representante de RedLat, quien dirigirá unas palabras al público. Adelante, Diana. Diana está silenciada, no sé si... Hola, sí, no me permitía quitarle el mute a mí misma, pero ya. Pues es un honor acompañarlos en la tarde de hoy. Yo me permito dar un saludo desde la Red Latinoamericana y del Caribe por la Democracia y el Foro Ciudadano de las Américas. Contarles a los y las personas presentes que de pronto no saben, RedLat lleva más de una década trabajando en el fortalecimiento de la participación de la sociedad civil en toda la región, en toda América Latina, articulando ejercicios de diálogo local, nacional y regional con procesos hemisféricos y globales de incidencia, incluyendo, por supuesto, las asambleas de la OEA y el proceso de cumbres de las Américas. En el marco de ese ejercicio de promoción de diálogo y participación nace precisamente el Foro Ciudadano de las Américas como una plataforma de diálogo, intercambio, enriquecimiento mutuo entre organizaciones sociales de América Latina y el Caribe. Desde su configuración en 2017, el foro ha trabajado por consolidarse como un espacio político
de sociedad civil regional y como una red de trabajo con diversa representatividad de las organizaciones sociales de América Latina. Hemos trabajado así por la defensa del Estado de Derecho, las instituciones democráticas, así como la participación e incidencia cualificada de la sociedad civil en los escenarios generados por la OEA y en otros de carácter nacional y local. Como parte de la agenda del Foro Ciudadano de las Américas se encuentra la defensa del espacio cívico, la protección y garantía de los derechos humanos, la gobernanza, la apertura de nuevos espacios de incidencia para la sociedad civil, y por supuesto, un tema fundamental que es el que nos convoca el día de hoy es la lucha contra la corrupción, entendiendo el carácter sistémico de este problema público, su impacto negativo en las instituciones democráticas y la afectación que tienen los grupos más vulnerables y en el espacio cívico. Por ejemplo, en los grupos LGBTIQ+, afrodescendientes, indígenas, grupos de mujeres, grupos, también poblaciones como las niñas y los niños. Esto es parte de esa afectación particular que tiene la corrupción. El Observatorio Ciudadano de Corrupción es un mecanismo que nos permite avanzar en esta lucha. Inició su acción el año pasado bajo el liderazgo de Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional, y de Transparencia por Colombia, el capítulo colombiano. Allí participan además pues, los 19 capítulos de toda la región de Transparencia Internacional en una articulación muy fuerte con el Foro Ciudadano de las Américas. El observatorio combina tres cosas fundamentales. Una es el conocimiento técnico de todos estos capítulos de Transparencia Internacional, el proceso político y social de los puntos focales y escenarios nacionales del Foro Ciudadano de las Américas, y la acción de coordinación e incidencia de RedLat en toda la región, teniendo en cuenta nuestras plataformas básicas de trabajo, como son el diálogo plural, el diálogo de saberes y la interseccionalidad. A través del observatorio hemos convocado a más de 300 organizaciones sociales a lo largo de toda América Latina y el Caribe, que han participado también en procesos de formación, en el proceso de seguimiento al Compromiso de Lima, que fue firmado en la Cumbre 2018, y en la elaboración de estos informes nacionales, como el que presentamos el día de hoy, y en la elaboración de informes regionales, uno de carácter normativo, que ya fue difundido y compartido, y otro de carácter más cualitativo que presentaremos próximamente. Es un honor, pues, para RedLat de estar a cargo de la Secretaría Técnica del Observatorio, del Foro, acompañar este maravilloso y complejo ejercicio de diálogo, concertación de agendas, construcción colectiva por parte de sociedad civil. Sabemos que la sociedad civil en Ecuador ha afrontado varios retos en la construcción de este informe. Saludar también todo el trabajo de la Fundación ahora no sé si me equivoco, Ciudadanía y Desarrollo de CEDEAL, que han participado de la mano junto a otras organizaciones de la sociedad civil en la construcción, en la elaboración del informe que presentamos el día de hoy. Muchas gracias por hacernos parte y por permitirnos acompañarlos hoy. Muchísimas gracias, Diana. A continuación presentaremos un video realizado por RedLat, donde escucharemos a Enrique Obarri, coordinador general de RedLat. André, creo que no se está escuchando el audio. Muy buen día a todos y todas. Encantado de estar aquí con ustedes.
Los informes nacionales que desde el Observatorio Ciudadano de Corrupción se han empezado a producir este año, tomando como punto de partida el compromiso de Lima firmado con los gobiernos de la Cumbre de las Américas de 2018, evidencian que pese a que muchos países tienen desarrollos normativos favorables a la lucha contra la corrupción, el panorama es muy preocupante, ya sea porque no existen instrumentos para materializarlos o porque faltan garantías para el control ciudadano e institucional. Y las alarmas no solo las encienden dichos informes nacionales, sino también otra herramienta de análisis, el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional. El último índice, publicado en enero de este año, ubica a nuestra región en las peores calificaciones posibles. Los únicos países que tienen mediciones satisfactorias son Canadá, Uruguay y Estados Unidos, los cuales en una escala sobre 100 puntos superan los 60. El resto de países de nuestra región tienen puntajes inferiores que ponen a nuestro continente en serios aprietos cuando de la lucha contra la corrupción se trata. El puntaje regional promedio es de 43. Los peores países calificados son Nicaragua, Haití y Venezuela. Cuando vemos sus actuales situaciones políticas y económicas, nos damos cuenta por qué. Y no solo es cuestión de percepción, sino también de realidades tangibles. Son países con democracias sin cuidados intensivos, con gobiernos corruptos y autoritarios. Sin embargo, para que la corrupción esté enquistada en el Estado y la sociedad, no necesariamente requiere de democracias en ruinas, como pasa en esos países. Hay también ejemplos preocupantes como Colombia, Ecuador, Brasil, Perú, Honduras, El Salvador, Bolivia, México, solo por poner unos pocos ejemplos, donde las prácticas corruptas están profundamente normalizadas. Para corroborar lo anterior, quiero invitarles a consultar minuciosamente los informes nacionales que desde hoy se ponen a disposición de todos y todas. En estos documentos, juiciosamente trabajados por el Observatorio Ciudadano de Corrupción, encontrarán insumos que la sociedad civil debe tener en cuenta para desplegar sus distintas acciones. El observatorio, por su parte, es una estupenda iniciativa que empezó a funcionar desde el año pasado, integrado por los capítulos latinoamericanos de Transparencia Internacional, luego de superar un proceso de convocatoria y selección a cargo de un comité técnico y multisectorial. Asimismo, ha hecho un trabajo articulado con los puntos focales y los escenarios nacionales del Foro Ciudadano de las Américas. Ambas iniciativas, Foro y Observatorio, son esfuerzos ciudadanos de nuestro continente que quiero resaltar y aplaudir, no solo por el magnífico trabajo que han hecho, sino también porque la plataforma que tengo el honor de coordinar hace parte fundamental de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, Red LAT. Por supuesto, dicho esfuerzo es colectivo. En el caso del foro, lleva 6 años con una veintena de organizaciones en alrededor de unos 15 países, liderado por la Secretaría Técnica de la Red LAT. Por su parte, el observatorio lleva 1 año trabajando y es coordinado por Proética en 19 países del hemisferio. Si miramos en conjunto y de manera integral, todo este proceso ha sido titánico y retador. América Latina y el Caribe es una región con profundos problemas políticos y demandas sociales difíciles de conjurar en una sola agenda, a pesar de que las dolencias continentales son patentes casi en las mismas materias y en derechos humanos.
y sobre todo si hablamos de la lucha contra la corrupción. Toda esta historia comenzó en 2015, cuando desde la dirección ejecutiva de la Red LAT se decidió apostar por la construcción de un proceso regional de participación en los espacios multilaterales de las cumbres de las Américas y las asambleas generales de la OEA, y que ayudara a mejorar el eco y la incidencia de nuestras voces en dichos espacios. Y esa oportunidad se dio gracias a una convocatoria que publicó el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Es gracias a su contribución como donantes que la primera fase de este proyecto pudo construir un camino colectivo hacia la cumbre de 2018 en Lima. Y por supuesto, gracias también al esfuerzo de todos los puntos focales y la Secretaría Técnica del Foro. Sin ese excelente trabajo, la fase 2 no se hubiera dado. Gracias al impacto ocasionado en 2018 en Lima, el Departamento de Estado decidió confiar en nosotros y nosotras una vez más, e incluso ir más allá al sumar un hito tan grande como fue la conformación del observatorio. Por cuestiones de la pandemia, muchos de los resultados que esperábamos tener antes solo se están materializando hasta ahora, pero sin lugar a dudas el esfuerzo de todas las organizaciones ha sido extraordinario. Aplaudo con fuerza tanto al Foro Ciudadano de las Américas como al Observatorio Ciudadano de Corrupción por los hitos que han logrado y por ser actualmente referentes de sociedad civil en los espacios interamericanos. Es un verdadero orgullo poder ser parte, de una manera u otra, de todo este gran proyecto ciudadano. Muchísimas gracias. A continuación, recibiremos a Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de FCD, quien presentará los principales resultados del informe de seguimiento al cumplimiento del Compromiso de Lima en Ecuador. Adelante, Mauricio. Muchas gracias, Camila. Buenas tardes con todos. Un gusto poder contar en este espacio no solo con los directos amigos y colegas de sociedad civil, sino con el presidente de la Función de Transparencia y Control Social, el señor Contralor Subrogante, así como un entrañable amigo de la institución, el embajador Gonzalo Salvador, en representación de la Cancillería, así como delegados también, tanto del Consejo de la Judicatura como de la Defensoría del Pueblo. Un saludo a la distancia también a los colegas de Red LAT con quienes hemos llevado a cabo, como lo han escuchado ustedes, un trabajo de sociedad civil articulado, permanente, a favor de la democracia y de la gobernabilidad en los últimos años, con muy buenos resultados. Creo que precisamente por eso es que estamos acá, no solo en línea con el Foro Ciudadano de las Américas, sino con el Observatorio Ciudadano, para presentar resultados. Siempre le toca al director de la institución la parte más fea, hablar de la puntuación, de las debilidades, de dónde está Ecuador respecto de la región. Y creo que en ese sentido, pues, es fundamental no perder más tiempo, agradeciéndoles nuevamente a todos por acompañarnos y empezar a compartir pantalla, partiendo de un punto. Las cumbres de las Américas. Cada 4 años, desde hace un periodo considerable de tiempo, nuestra región, no solo a través de sus gobernantes, sino a través de sus organizaciones de la sociedad civil, han venido manteniendo encuentros permanentes a manera de cumbres que terminan con un documento de compromisos. Compromisos que, de acuerdo a la temática de cada uno de los periodos, termina en la gran mayoría de veces en lo que popularmente se conoce como un saludo a la bandera. Creo que más allá de lo que significa tener un documento de compromisos y dejar a la voluntad política la implementación de los mismos, ha sido fundamental en esta ocasión contar con un mecanismo de seguimiento y de monitoreo desde la sociedad civil, incluso con comparativo regional, para poder medir si es que efectivamente aquello que se adoptó en Lima en el año 2018, un compromiso de medidas frontales para fortalecer la lucha contra la corrupción, es implementado durante este periodo. El Compromiso de Lima, como la gran mayoría de ustedes probablemente conozca, no es además un simple documento.
Son 57 mandatos, una cantidad significativa clasificada en 7 áreas. No voy a leerlas porque creo que es mucho más importante que ustedes, si es que no conocen del contenido y a pesar de que ya han transcurrido más de 3 años de la firma de aquel acuerdo, revisen y se den cuenta de manera directa en que se abordó temas tan importantes como el acceso a la información, como la mejora en los sistemas de contratación y de compras públicas, así como algo que hemos visto en acción durante los últimos meses y años en varios países de la región, como la cooperación jurídica internacional para luchar contra uno de los grandes crímenes transnacionales, que es precisamente la corrupción. Ahora bien, ya al hablar de nuestro observatorio ciudadano, no voy a seguir haciendo énfasis en cómo hemos venido trabajando bajo el liderazgo de los capítulos y de los contactos de Transparencia Internacional, articulados con los otros actores de sociedad civil, pero sí es fundamental hacer énfasis en que este observatorio busca no solo monitorear e informar lo que ya se les ha mencionado, la implementación en cada uno de los países de los compromisos, en este caso de la Cumbre de las Américas del año 2018, sino también crear conciencia. Esto no puede ni debe quedarse simplemente en las autoridades y en las instituciones u organizaciones de sociedad civil que venimos trabajando durante este tiempo en democracia, en transparencia y en derechos. Es fundamental ciudadanizar el tema de la corrupción. Si es que la ciudadanía en general está preocupada por la corrupción y por sus impactos en la vida diaria, es fundamental que empiece a tomar conciencia de las medidas que se pueden y deben adoptar desde nuestros gobiernos, desde nuestras instituciones estatales, para poder ver si es que efectivamente hay un resultado en estos esfuerzos anticorrupción o todo se queda simplemente en un mensaje, un discurso o simplemente una frase también de aquellas que frecuentemente escuchamos repetidas no solo en Ecuador, sino en varios países de la región. 19 países formamos parte del observatorio, como les he mencionado, la gran mayoría de ellos coordinados o liderados en cuanto a sus procesos nacionales por quienes formamos parte de Transparencia Internacional, en otros países como Bolivia o como Paraguay, con organizaciones aliadas que han formado parte tanto de RedLab como del Foro Ciudadano de las Américas. Pero esto no se queda ahí. Quizá lo más importante es destacar que más de 600 organizaciones de la sociedad civil a nivel regional, que trabajan temas de género, temas de pueblos y nacionalidades indígenas, están involucrados participando en los distintos niveles y en los distintos componentes de este observatorio. Claro, de esas 600, un número menor, aunque también grande, quizá aproximadamente 150 organizaciones, hemos venido trabajando en dar seguimiento a los mandatos. Ya se mencionó inicialmente a las organizaciones que forman parte del consorcio del observatorio aquí en Ecuador. No voy a volver a enumerarlas. Lo que sí voy a hacer es nuevamente agradecer tanto a las organizaciones y a sus equipos de trabajo como a sus representantes, quienes han dedicado tiempo, esfuerzo, conocimiento, aplicación para poder llegar a las conclusiones de nuestro país que ustedes van a ver a continuación. Lo importante y valioso de este consorcio es que no únicamente estamos organizaciones que trabajamos democracia, transparencia y Estado de Derecho, sino que están organizaciones que promueven y defienden derechos de las mujeres o que promueven y defienden derechos de las poblaciones LGBTI, organizaciones de defensa del medio ambiente, de pueblos y nacionalidades indígenas, de tal forma que se entienda además que la corrupción es un problema transversal que atraviesa y afecta todos los derechos humanos en general. Por ello, la importancia de este énfasis, que al igual que en otros países, se le ha dado al consorcio en Ecuador. Ahora bien, nuestro informe de seguimiento al cumplimiento del compromiso, un documento público que está a su disposición de tal forma que ustedes puedan verlo con mucho más detalle que aquel que brevemente y durante estos próximos minutos vamos a ver por acá. Parte de un ejercicio de priorización. Cubrir 57 mandatos prácticamente era imposible. Así como los gobiernos se comprometen a mucho, la sociedad civil hace conciencia de que hay que poner los pies sobre la tierra y monitorear aquello que es importante, es trascendente y que sobre todas las cosas genera un impacto positivo en la promoción de la integridad, la transparencia y la lucha contra la corrupción. De estos 57 mandatos,
Un tercio de ellos, 19 específicamente, fueron priorizados para nuestro informe. 6 relacionados con gobernabilidad democrática, 7 sobre transparencia y derechos humanos, 1 sobre el financiamiento de la política, 3 sobre obras públicas y contrataciones y 2 sobre cooperación jurídica internacional. Lo importante, además, es que este ejercicio de priorización no fue producto de la iluminación de Ciudadanía y Desarrollo o de su equipo de transparencia, sino que fue un ejercicio colaborativo. Creyentes como somos de los principios del gobierno abierto, de la co-creación y de la colaboración, la priorización pasó por una discusión y un debate con los actores de sociedad civil para llegar a puntos de acuerdo que son los que finalmente se han visto plasmados en esto. A partir de ello, se ha recolectado información de los indicadores tanto normativos como de práctica. Muchas veces pensamos que la lucha contra la corrupción es cuestión de tener leyes. Muchos ciudadanos de manera equivocada, de manera incluso frecuente, reclaman a sus órganos legislativos la necesidad de más y mejores leyes, de reformar las leyes vigentes o de derogar aquellas que en definitiva no han servido para nada. Lo cierto es que no se puede trabajar efectivamente contra la corrupción únicamente desde las normas, sino que es necesario también verlo desde un punto de vista práctico. Los indicadores normativos han sido en este caso recolectados por la Coordinación Nacional, por nuestro equipo, discutidos, corroborados, retroalimentados por los demás miembros del consorcio. Los indicadores de práctica, por el contrario, recolectados por cada una de las organizaciones según su perspectiva. Para nosotros, el quizá elemento fundamental es que la retroalimentación mayor venga de la práctica, de lo que las organizaciones en su día a día, en su trabajo frecuente puedan ver si es que efectivamente hay resultados, hay implementaciones positivas o negativas y si es que hay algún cambio respecto de 2018 hacia 2021. Para procesar la información, además, se realizó una valoración en cuanto a metodología. Si les pediría, por favor, un poco de atención a esto para que vean que hay una calificación objetiva. Sí, es cierto que muchas veces al momento de valorar puede primar algún elemento subjetivo, pero lo cierto es que el cruce de variables, especialmente en como ustedes vieron los indicadores de práctica, es fundamental para generar el resultado que vemos a continuación. La importancia de darle una mayor objetividad a esta valoración para utilizar sobre la base de criterios de eficacia, pertinencia y sostenibilidad, ver si es que nos encontramos en el 0, que en definitiva no registra información, no registra avance, o si nos vamos a un 3, que es una valoración alta, un impacto positivo, un buen resultado. Los resultados que vemos en este informe de país no son otra cosa que una ponderación, me ratifico en ello, de las calificaciones que asignan las organizaciones respecto a cada uno de los compromisos que, como he dicho, han sido previamente seleccionados. Y ahora sí, en estos últimos minutos, porque el tiempo apremia, conversar sobre los resultados de nuestro informe, el compromiso de Lima en Ecuador. Y aquí vienen las noticias que podrían ser preocupantes o tristes. Como digo, siempre le entregan al director el rol negativo de dar estas novedades que no son satisfactorias. Recuerden ustedes que la calificación va entre 0 y 3. En ese sentido, es triste decir que nuestro país obtuvo una puntuación promedio de 1.19 sobre 3. No quiere decir esto que hay una responsabilidad directa respecto de un actor o de un sector. Lo importante es que identifiquemos a partir de estas puntuaciones dónde están los puntos débiles, los compromisos pendientes, para poder de la manera más urgente y positiva, concreta, dar resultados, para que un monitoreo posterior nos diga que la situación, en definitiva, ha mejorado. El área mejor calificada, la de financiamiento de las organizaciones políticas, financiamiento de la política y de las campañas electorales. Quienes han seguido este tema en el país llegarán a la conclusión de que probablemente es el área mejor calificada por las reformas que entraron en vigencia para el último proceso electoral, donde se implementaron estándares internacionales para entregarle más y mejor información a la ciudadanía respecto a de dónde viene y a dónde va el dinero privado y público que sirve para la actividad política en el país.
si bien es cierto que hay debilidades que ya sobre la marcha en el último proceso electoral han sido identificadas, es sumamente positivo saber que hemos mejorado en este tema. Recordemos además que muchas veces en el ejercicio del poder, el origen del mal de la corrupción es precisamente el financiamiento de la política. Esos compromisos que adquieren actores políticos para poder financiar su partido, su movimiento, para poder, entre comillas, pagar su candidatura, o que incluso como candidatos se generan a través de inversiones que en el ejercicio del poder tienen que ser de una u otra forma recuperadas. El área con menor puntuación, en este caso, la de fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, con una puntuación incluso por debajo del promedio nacional, 0.79 sobre 3. Ustedes ven en el gráfico de la derecha los 5 paquetes de indicadores y podrán sacar sus propias conclusiones. ¿Dónde hay mayor debilidad? ¿Dónde hay mayor fortaleza? ¿Cuál se acerca más a esa puntuación positiva de 3 y cuál está más bien más cerca de los nulos resultados o de las calificaciones lamentables respecto a los avances entre 2018 y 2021? En cuanto a gobernabilidad democrática, ustedes nuevamente en el gráfico de la derecha van a ver algunas puntuaciones en cuanto a los indicadores en específico. Positivo y quizá lo mejor calificado, el fortalecimiento de la autonomía y de la independencia de la función judicial. Nuevamente, a finales del año 2019, la Asamblea Nacional hizo un paquete de reformas que finalmente fue aprobado en el año 2020 para poner en vigencia cuestiones relacionadas con independencia judicial, entre ellas la delimitación de la figura del error inexcusable, que como ustedes conocen fue utilizada de manera indiscriminada en periodos pasados de las autoridades de administración judicial para premiar o sancionar a los jueces por sus decisiones más que por sus acciones. Por supuesto, lo negativo, en este caso, más vinculado a la promoción de equidad e igualdad de género en políticas de anticorrupción o en la inclusión de diversos grupos en situación de vulnerabilidad en medidas de anticorrupción. Para aterrizar concretamente en dónde está la debilidad, en el hecho de que una política anticorrupción, un plan anticorrupción, una actividad o una acción anticorrupción no puede ni debe ser construida de espaldas a la sociedad civil. Una función del Estado, una institución, un gobierno que cree en el gobierno abierto y que cree en la sociedad civil, tiene la obligación de nutrirse desde el primer momento de los insumos que en estos temas puedan proporcionar algunos actores y algunos sectores. El resultado va a ser mucho más positivo si la sociedad civil se involucra desde el primer momento. Si es que el gobierno no simplemente se limita a contarnos cuando una decisión ya ha sido tomada, cuando aparecen planes de anticorrupción de la nada, producto de la inteligencia y la sabiduría de 1, 2 o 3 funcionarios, estas son las consecuencias. El no tener algunos aspectos fundamentales que en otros países ya han sido incorporados. No debemos tampoco dejar de lado algo que es fundamental y que el país tiene una oportunidad grande, la de aprobar normas y ponerlas en práctica relacionadas con la gestión de conflictos de interés, con la declaración de intereses, con los códigos de conducta. La Asamblea Nacional hace mucho tiempo tiene en su poder una norma de prevención de conflictos de interés. Esperemos que en este periodo legislativo esa norma efectivamente vea la luz sobre la base de los estándares de la Organización de Estados Americanos y podamos mejorar en ese indicador adicional que tiene una debilidad respecto de lo que corresponde a la gobernabilidad democrática. En cuanto a transparencia, protección de denunciantes y derechos humanos, vemos en el gráfico que hay un tanto más de equidad, no puntuaciones tan complejas como aquellas que se vieron en el gráfico anterior. Destacamos lo positivo, el hecho de que Ecuador en los años recientes se ha incorporado a estas iniciativas internacionales que promueven la transparencia, que incorporan a la transparencia como uno de sus pilares. La Alianza para el Gobierno Abierto, la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas o la Iniciativa para la Transparencia de la Infraestructura. La implementación de los estándares de estas iniciativas en los procesos específicos es algo que nos permite tener una buena calificación, que ustedes ven en este caso en el indicador número 14. Lo negativo, los puntos débiles, la puntuación más baja.
el no tener estadísticas ni indicadores que nos permitan evaluar impacto de las políticas de anticorrupción. Yo quisiera ser incluso más duro, el no tener realmente políticas de anticorrupción implementadas de manera real en el país. En este caso, además, y ustedes comprenderán bien respecto del periodo pasado, tener en cuenta la necesidad de reforzar la independencia y la legitimidad de entidades y de órganos de control. Que estos procesos de designación no pasen por cuestiones políticas, sino por entregar por méritos esas instituciones a quienes efectivamente ganan los concursos o están designados de acuerdo a lo que dice la Constitución y la ley. Tercer paquete, el financiamiento de organizaciones políticas del mejor calificado. Como les habíamos indicado, las reformas al Código de la Democracia del año 2020, que están orientadas a fortalecer la rendición de cuentas de las organizaciones políticas. Incluso, no solo para esta elección que terminó en abril del 2021, sino aquella que viene dentro de poco, en febrero de 2023, con las elecciones de gobiernos seccionales, que incluso va a dar la posibilidad de interconectar datos entre las distintas instituciones públicas para corroborar si es que efectivamente las organizaciones son transparentes y rinden cuentas. Lo negativo, tener en cuenta que a pesar de las reformas en el ámbito normativo y en el papel, en su implementación muestran debilidades, por cuanto normas que no son muy claras o que no tienen plazos específicos para el tema impiden que todo se implemente de la manera en que está preciso. ¿A qué me refiero con esto? Y simplemente es un ejemplo. Siguiendo el ejemplo de Colombia, un modelo positivo, una página web, una plataforma que en tiempo real nos permita a los ciudadanos saber qué entra y qué sale de una campaña electoral. Cuentas claras, se dijo en un artículo y en una transitoria que eso iba a estar vigente para las elecciones presidenciales del 2021. No obstante, aduciendo una falta de claridad, una opacidad, una falta de entendimiento de esa disposición transitoria, se dijo que se la va a tener para 2023. Así es que aquí, en lo mejor calificado, no quiere decir tampoco que todo es perfecto y es importante tener en cuenta dónde están las debilidades para trabajar en ellas de cara a los siguientes procesos electorales. El cuarto, el de la prevención de la corrupción. Como ustedes ven acá, nuevamente tenemos uno de los indicadores muy bajos, muy débiles. ¿Qué es lo positivo? En cuanto a contratación, compras públicas, nuestro sistema nacional de contratación pública, el contar ahora con plataformas que permitan, sobre la base de estándares internacionales, entregar a los ciudadanos más y mejor información en formatos abiertos. Ustedes vieron en la época de pandemia que la ciudadanía, gracias a acceder a este portal de contrataciones en emergencia, pudo determinar los sobreprecios tanto en las bolsas de cadáveres como en las mascarillas. Ahí vemos que dar mayor información y mejores herramientas a los ciudadanos potencia la capacidad de todos para luchar efectivamente contra la corrupción. Lo negativo, en este caso, que lamentablemente no hemos identificado ni una obligación legal ni propiamente cláusulas de anticorrupción incorporadas a los contratos de obra pública o de compras públicas por parte del Estado. Hay que trabajar en ello. Y finalmente, la cooperación jurídica internacional en los temas de los delitos de corrupción, estos delitos transnacionales. La puntuación es baja por cuanto tenemos acá pocos mecanismos internos de cooperación. Debemos dejar de una buena vez de lado el hecho de crear mesas de coordinación o mesas de cooperación que no son otra cosa que un encuentro de autoridades para comentar qué es lo que han hecho. La cooperación tiene que verse en la práctica, no en la palabra. La cooperación tiene que verse en acciones de cara a la ciudadanía, no simplemente en tomarse fotos para decir lo que se está haciendo. Ahí vemos entonces que estos mecanismos internos de cooperación que han incluido fuerzas de tareas, secretarías, comisiones internacionales, se han quedado a medio camino, no han podido mostrar resultados. Lo positivo, evidentemente, la aprobación de una ley de extinción de dominio, que cumple el pilar normativo, ya le entrega al país una norma, pero que ahora tiene muy pendiente ver si es que efectivamente en la práctica se convierte en una herramienta para que las autoridades recuperen aquello que la corrupción nos ha quitado a los ciudadanos. Voy terminando los datos para presentar el panorama regional. Ecuador comparado con el resto del país. Ecuador lamentablemente se encuentra en el puesto 11 de 19 países evaluados, por debajo de la media en el orden
en el que se encuentran las puntuaciones, pero además por debajo del promedio regional. Ustedes me dirán, por supuesto, ¿qué va a pasar con el resto de países si ninguno supera siquiera los 2 puntos sobre 3? Aquí no estamos para hacer mal de muchos, Consuelo de Bobos. Estamos para trabajar, para mejorar esa puntuación, para en la práctica poder lograr más y mejores resultados. De los 19 compromisos priorizados, en conclusión, Ecuador, ya comparadamente con el resto de países, se encuentra por encima del promedio regional en apenas de 8 de esos. 11 por debajo del promedio regional. Estos gráficos están a su disposición en el informe. No voy a entrar yo en detalle, pero es importante tener en cuenta que la gran mayoría de compromisos evaluados por el consorcio local nos muestran que Ecuador está por debajo del promedio regional. Y concluyo con estas recomendaciones, nada más un par de minutos y pidiendo disculpas por excederme del tiempo, aunque algunas de estas recomendaciones ya han sido mencionadas en la evaluación de los indicadores. Es fundamental incluir en los procesos de anticorrupción, que la participación ciudadana sea real, que movimientos de géneros, de grupos vulnerables, no únicamente sociedad civil especializada, sea en línea con el gobierno abierto involucrada en el proceso de elaboración, implementación y evaluación de políticas de transparencia, de integridad y de lucha contra la corrupción. Como les había mencionado, es clave que nuestro país ya esté en línea con los mejores de la región, contando con una norma que gestione de manera efectiva los conflictos de interés, pero que además sea implementada en la práctica en las instituciones. Trabajar con la Contraloría, y valga la oportunidad que tengamos acá al Contralor subrogante de nuestra institución, para exigirle que se eliminen los obstáculos para el libre acceso y para la difusión de las declaraciones patrimoniales juramentadas. No puede ser posible que cada cierto tiempo cambien las condiciones y que todo sea producto de comunicados o de presión internacional, cuando hay una ley que claramente dice que la información de las declaraciones patrimoniales juramentadas es pública y de libre acceso para los ciudadanos. Recomendar además, a propósito de un cambio de gobierno, la consolidación del modelo de gestión de gobierno abierto y seguir trabajando en incorporar el país a las distintas iniciativas multisectoriales de transparencia. Ya estamos en OGP, ya estamos en EITI, aún faltan algunas otras relacionadas, por ejemplo, con la transparencia fiscal. Fortalecer los temas de independencia judicial y de justicia abierta es un deber. También es vital que desarrollemos un sistema contable de financiamiento de la política de cara al próximo proceso, el de las elecciones seccionales de 2023. Para luchar contra la corrupción, además tenemos que simplificar trámites. Mucho ya se ha hecho desde los gobiernos pasados, pero es fundamental que esto, más allá de los trámites generales de la institucionalidad pública, tenga un énfasis particular en cuanto a la recepción de denuncias de corrupción, posibilitando de manera obligatoria, además, el anonimato del denunciante y garantizando su seguridad. Muchas veces el ciudadano teme denunciar por temor a represalias. Y finalmente, hacer que la cooperación sea real, hacer que la cooperación muestre resultados, que no formemos comisiones o mesas de trabajo simplemente por formarlas, sino que al menos le digamos al país cuáles han sido los resultados de aquellas que en la práctica ya han visto la luz durante los últimos años. De mi parte, agradecerles mucho por acompañarme en esta primera parte introductoria, los resultados, ratificarles que de una manera mucho más extensa y detallada esta información está contenida en el informe del país, que está a su disposición, que es público, que lo pueden encontrar en nuestra página web y en las redes sociales, y a invitarles además a que la discusión no termine aquí en este evento a propósito del panel que viene a continuación. Que tengamos la posibilidad, como ya lo ha hecho el presidente de la Función de Transparencia y Control Social, de tener una reunión de trabajo para que la evaluación sea detallada, para que podamos de manera conjunta establecer actividades a futuro que nos permitan al corto, mediano y largo plazo mostrar con orgullo que la calificación que hoy obtenemos fue simplemente una referencia para mejorar y no una crítica sin posibilidades de construir y de avanzar un mejor país en cuanto a transparencia y en cuanto a integridad. Muchísimas gracias, Cami. Devuelvo la palabra. Muchísimas gracias, Mauricio. Como Mauricio acaba de mencionar, nosotros estaremos compartiendo con ustedes a través del chat de la plataforma de Zoom el enlace para que puedan acceder al informe. A continuación, damos paso a las y los panelistas,
quienes a través de su amplia experiencia en materia de transparencia y lucha contra la corrupción nos brindarán reflexiones respecto a cada uno de los ejes abordados en el informe. Hoy nos acompañan Patricia Gálvez, directora ejecutiva y fundadora de CEDEAL. Patricia tiene un doctorado en educación, especializaciones en gerencia social, género y derechos. Además es militante del movimiento de mujeres, gestora comunitaria, defensora de derechos y miembro del Consejo Coordinador de Redla. Simón Jaramillo, subdirector general de Corporación Participación Ciudadana. Simón es doctor en jurisprudencia, abogado por la Universidad de la SUAY. Fue pasante del programa Intercampus en la Universidad de Cádiz, España, y especialista superior en legislación financiera privada por la Universidad Andina Simón Bolívar. Claudia Vega, politóloga e internacionalista por la Universidad de las Américas, con un diplomado en gobernanza estratégica, participación ciudadana y gestión política. Fue la coordinadora de las 2 primeras ediciones de la Escuela Anticorrupción en Ecuador. Actualmente es la coordinadora del área de Gobierno Abierto de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Jesús Longo, director ejecutivo de la Corporación Diálogos por la Democracia. Jesús es abogado y estudia la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad San Francisco de Quito. Además, se desempeña como abogado de Coronel y Pérez. Javier Andrade, catedrático de la Universidad San Francisco de Quito. Javier es magíster en Derecho Penal y Derecho Procesal, doctor en Jurisprudencia por la Universidad Central del Ecuador. También realizó estudios de Justicia Penal en la Universidad del Estado de Iowa. Les recordamos a las y los asistentes que al final de cada eje, las y los ponentes responderán sus preguntas, mismas que serán receptadas por el chat que brinda la plataforma y la sección de comentarios de nuestra transmisión en vivo. Este espacio será moderado por Denise Zelaya. Denise. Gracias, Camila. Ya una vez entonces presentados los principales resultados del informe por parte de Mauricio, vamos a escuchar las reflexiones de nuestras y nuestros panelistas en cada una de las 5 áreas evaluadas en el compromiso de Lima. Les recordamos a nuestro panel que cada uno tendrá 6 minutos para sus reflexiones iniciales y luego se formulará una pregunta. Pueden poner sus preguntas en el chat, como ya mencionó Camila. Y con esto empezamos entonces con Patricia Gálvez, que nos comentará sobre el área de fortalecimiento de la gobernabilidad democrática. Patricia, bienvenida. Muchas gracias, Denise, saludando a los colegas. Gracias, Mauricio, a mis colegas de la Red Latinoamericana para el Caribe y del Foro Ciudadano Las Américas y a quienes nos están acompañando en esta tarde. Efectivamente, trabajar un informe frente a lo que son los temas de la corrupción ha sido un ejercicio de mucha demanda y decirles que este ejercicio del Observatorio Ciudadano contra la Corrupción que surge del compromiso de Lima también acoge lo que ha sido el propio objetivo, ¿no? Que es generar en la región mecanismos para enfrentar la corrupción y avanzar en una gobernabilidad democrática, además de, como sociedad civil, buscar y generar medidas de control y prevención frente a la misma. Todas las iniciativas que podamos tener desde el año 2018, que comienza todo lo que es el compromiso de Lima, y que se centraron particularmente en el gobierno del señor Lenín Moreno, podríamos argumentar, leyendo el informe y los resultados que el mismo presenta, que mayoritariamente hubo un discurso, una voluntad política expresada en discurso que quedó muy corta frente a las prácticas y a las demandas que debieron implementarse en los años 18, 19 y 20 en relación 21 a la aplicación del compromiso de Lima, de acuerdo a lo que el Estatuto Ecuatoriano suscribió y se comprometió. Y en medida de los avances, la transparencia frente a la corrupción, ha habido demasiada inestabilidad y demasiados mecanismos que no fueron implementados. Por ejemplo, en el eje del fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, que a mí se me ha pedido hacer unos breves comentarios esta noche, podemos decir que, como ya mostró Mauricio, ¿no? Que de los
indicadores planteados en los ejes, el fortalecimiento de la autonomía y de la independencia judicial fue uno de los mejores punteados. Y yo voy a tomar este eje y después voy a tomar los peores punteados que tienen que ver con los derechos a la vida de las mujeres y los derechos de los niños, niñas y que son el presente y el futuro de este país, ¿no es cierto? Y decirles que es reconocido, y en este informe también se reconoce que uno de los mecanismos más idóneos y de los elementos que ha sido valioso en la aplicación de este eje fue precisamente la definición de la Corte Constitucional, de la actual, de la anterior, de la Corte Constitucional con la cual estamos trabajando, ¿no es cierto? Entonces, esta Corte, a la vez que es una Corte que debe garantizar los derechos constitucionales, ha tenido expresiones y ha tenido aseguramientos de derechos que les podemos mencionar aquí. Yo he escogido como 4 o 5 que son de mucho ejemplo. Por ejemplo, la despenalización del aborto en todos los casos de violencia sexual, tema que la Corte lo ha hecho cumpliendo los mandatos constitucionales y que al momento podemos decir que está en peligro frente a lo que es la no definición o la indefinición o los juegos políticos en la actual Asamblea Nacional, que no está cumpliendo los mandatos de la Corte en este caso. Otro tema que también la Corte pone en evidencia son los estándares sobre el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad pública y de las Fuerzas Armadas, lo cual es un tema inconstitucional. Recordemos que venimos arrastrando temas relativos a esto en el año 2018, 2019, y actualmente nos vemos en una situación frente a discursos del actual gobierno que no sabemos cómo se puede entregar la seguridad ciudadana a elementos de la fuerza pública en estados de emergencia. No podemos vivir de estados de emergencia, requerimos políticas públicas de seguridad y eso es algo que tiene que marcarse. La protección frente a los migrantes es otro tema, 500,000 personas de movilidad que no tienen una respuesta de parte del Estado ecuatoriano, y el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad es un tema que nos debe llegar a una reflexión profunda frente a la situación real de lo que sucede en las cárceles, en los centros penitenciarios del Ecuador, en la situación de los PPs. Ese es lo primero que tiene que ver frente a las situaciones y a las disposiciones de la Corte Constitucional que se deben respetar. En cuanto a los compromisos que tienen que ver con la equidad de género, debo decir que no se puede hablar de cumplimiento de políticas públicas cuando una política pública no cumple con los estándares para su implementación como es un presupuesto. Y en este caso puedo mencionar a la Ley Orgánica Integral para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres, que estamos hablando de la prevención de la vida de las mujeres, el derecho a una vida libre de violencia. Y en ese sentido, las mujeres consideramos que hay un mecanismo de corrupción, el no asegurar los presupuestos idóneos que están establecidos en el propio margen de la ley, y los otros mecanismos de implementación como son las unidades judiciales, los espacios donde las mujeres pueden encontrar garantía de protección. Y finalmente, yo considero que es la vergüenza más grande que tenemos en el gobierno, en el Estado ecuatoriano, el tema de la desnutrición infantil. El Ecuador arrastra una deuda histórica con los niños y las niñas en este país. Es el país con el índice de desnutrición infantil más alto de la región. No se evidencia ningún mecanismo en los cuales cuáles son las inversiones frente a lo que es la protección de los niños menores de 5 años. Y como yo me pongo a pensar leyendo el informe y oyendo hace un momento hacia Mauricio, ¿qué significa para el Estado ecuatoriano? ¿Qué significa para la sociedad ecuatoriana entregar la mejor puntuación para el financiamiento de las organizaciones políticas como un mecanismo para que no sean corruptos los políticos frente a la muerte sumada y a la desnutrición y lo que eso conlleva en términos de
de seguridad, de avances, de garantía de la población hacia el futuro. ¿Qué pesa más? ¿El asegurar a los políticos que no sean corruptos o el asegurar la vida de, en este caso, de las mujeres en condiciones de violencia o de los niños y las niñas frente a las condiciones de desnutrición? Sabemos que la corrupción afecta a toda la población, pero los impactos más graves son precisamente en estos sectores más pobres. Las mujeres somos los sectores más vulnerables. Con el COVID hemos visto que las mujeres tenemos ahora una feminización de pobreza muy alta. Y en el caso de la desnutrición, el no asegurar por la corrupción, por cerrar los centros educativos, por hacer negocios con las papillas, con hacer negocios con la colación escolar, por hacer negocios con todo lo que son los insumos de mantenimiento y de aseguramiento de los mecanismos de protección de la niñez, no podemos quitar a los niños el derecho a vivir, a soñar, a alimentarse, a estudiar, a trabajar, que es lo mínimo básico que una sociedad y un Estado podría asegurar a su población. Yo con estas reflexiones y con estos elementos me quedaría aquí. Bueno, me he pasado creo que 2 minutos, Denise, discúlpame, pero hasta ahí podría avanzar. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias también. Ha tocado muchos temas interesantes, muchos temas importantísimos y coyunturales, como el hecho de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna, el hecho de la desnutrición y demás, pero tenemos una pregunta muy concreta. Mencionó que uno de los compromisos peor evaluados, que prácticamente no registra avances, es el empoderamiento de las mujeres en la lucha contra la corrupción. ¿Cómo se puede potenciar el enfoque de géneros en las políticas anticorrupción? En breve. Bueno, podríamos decir que existen muchos mecanismos dentro de lo que es la asunción de las políticas de género, ¿no es cierto? Yo considero que el gobierno, el Estado ecuatoriano ha generado el mecanismo que es el Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Lastimosamente, no tiene la rectoría de la política pública, no es así. Y no tiene porque no hay voluntad política de potenciar este espacio. Nosotras las mujeres siempre hemos dicho, antes el CONAMO tenía toda una dinámica de rectoría y algunas veces de ejecución de acciones de política pública, pero con los cambios que se hicieron a raíz de los consejos de igualdad, el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, se quedó a un nivel de una rectoría sin voluntad política, sin presupuesto, con decirle que nosotras las mujeres conocemos que el presupuesto del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, creo que el año pasado no alcanzaba ni a $1 millón y cubría mínimamente los salarios y los temas de la administración. Si no hay una institución que sea fuerte, si no hay una política pública, si no hay una instancia estatal que oriente, que acompañe, que promocione y que garantice la participación, la inclusión de las mujeres en todos los espacios de la toma de decisiones, precisamente para enfrentar la corrupción y para asegurar que los mecanismos y los derechos estén presentes, no podemos trabajar frente a la corrupción. ¿Cómo sabemos cómo funcionan las mujeres frente a la compra pública? ¿Cuál es la representante del 52% de la población en estas instancias de compra pública? ¿Cómo se selecciona en las autoridades? ¿Cuáles son los niveles? O sea, no tenemos un nivel alto de participación y de representación. La paridad nos garantiza algunos temas. Hay que seguir avanzando en lo que asegura el Código de la Democracia. Pero ese es un tema en elecciones. Nosotros queremos estar presentes en los espacios donde se toman las decisiones, en la planificación pública, en la planificación presupuestaria. Es ahí donde podríamos tener un aseguramiento mínimo frente no tanto al enfoque de género, sino a la definición de la participación de las mujeres en lo que es la conciencia y en la política pública. Gracias, Patricia, por esos comentarios en este eje que, como ya mencionó tanto Mauricio como Patricia, es el peor evaluado del compromiso de Lima en Ecuador. Ahora pasamos a nuestro segundo eje, que es transparencia, protección de denunciantes y derechos humanos. Para comentar este eje, damos la bienvenida a Simón Jaramillo. Muchas gracias, ¿me escuchan correctamente?
Sí. Bien, muchas gracias, un saludo a todos, un agradecimiento, pues, y un gusto estar con todos ustedes y con varios buenos amigos que encuentro en esta reunión. Como ya lo anticipó Mauricio en su evaluación inicial, pues el mecanismo mejor evaluado fue el referido a la implementación de los planes y políticas nacionales de gobierno abierto, mientras que lo que es de elaboración de estadísticas fue, pues, digamos que el ítem que menos calificación recibió. Y como comentarios, tomando un poco la base de lo más relevante que ha tomado el informe, se señala pues los indicadores normativos y la modificación del Código Penal, que permitió la tipificación de algunos delitos, el mejoramiento de la tipificación de algunos y la tipificación de nuevos delitos, que evidentemente colabora en esta iniciativa. Sabemos que la sola tipificación de las infracciones en el Código Penal, en el Código, no garantiza necesariamente la eliminación del delito. El delito no desaparece por tipificarlo en el Código Penal, pero la tipificación es evidentemente un paso importante, porque marca el inicio de lo que puede ser el combate de lo que antes podía ser simplemente una actividad reñida con la ética laboral, pero no delictiva necesariamente. Permite la lucha contra estas prácticas ya desde el campo judicial penal, y eventualmente pues la imposición de sanciones. En el mismo campo se menciona como un hecho positivo el tema de positivo y negativo hasta cierto punto, porque todavía hay temas pendientes, lo relativo a la independencia de los organismos de control. Consideramos que un elemento ahí importante fue la consulta popular del año 2018, que permitió primero la recomposición del Consejo de Participación Ciudadana, la creación de un consejo transitorio que a su vez sustituyó a la mayor parte de las autoridades, creo que todas excepto la Contraloría General del Estado en ese momento. En el campo judicial, si bien la consulta no incluyó a la Corte Nacional de Justicia, sí incluyó al Consejo de la Judicatura. Y además, pues el Consejo, como decíamos hace un momento, recompuso las instituciones, pues separando a las autoridades que habían sido electas por el Consejo de Participación Ciudadana antiguo. Mauricio en su introducción se refirió también a avances en esta línea en el campo judicial. El ítem mejor valorado, decía, se refiere al proceso de implementación del plan de gobierno abierto, la co-creación y la adhesión de Ecuador a algunas iniciativas, como la iniciativa de transparencia en la construcción COST y la adhesión del Ecuador a la iniciativa EITI, ¿no? Estas instancias están arrancando, está comenzando su funcionamiento. Tendrán que ser fortalecidas, tendrán que en el día a día arrojar resultados positivos en su accionar, pero, y de ahí parte esta valoración, nos parece que la sola adhesión a estas iniciativas, el hecho de que el Ecuador se junte a estas iniciativas, es ya evidentemente un primer gran paso, ¿no? Se destaca también el tema de la existencia de normativa y planes trianuales en la implementación, no solamente del gobierno abierto, sino ya de lo que es el gobierno electrónico, la delegación al Ministerio de Sociedad de la Información. Creemos que en el tema de gobierno electrónico, sobre todo, Ecuador tuvo un periodo de algunos meses de teletrabajo, no solo en lo privado, sino también en el sector público, los servicios públicos y los servicios ciudadanos. Ello generó, obviamente, un predominio del teletrabajo y llevó a las instituciones a un crecimiento acelerado de lo que es trámites virtuales, servicios en línea. De hecho, varias ciudades volvieron incluso a cuarentena en marzo, abril del presente año. De acuerdo al CEDEMA, por ejemplo, durante la pandemia, el uso de mecanismos electrónicos ayudó a validar la transparencia en los entes legislativos y en los entes judiciales. En cuanto a los puntos negativos, si podemos llamarlo así, del informe, el ítem peor valorado, ya lo señaló Mauricio y consta en el documento, es el ítem 18 sobre la elaboración de estadísticas y de evaluación de impacto de las políticas anticorrupción. Y esta calificación se explica en el propio informe, es la inexistencia de un organismo específico que tenga la tarea explícita, privativa hasta cierto punto, en la evaluación de políticas de transparencia anticorrupción. ¿Ello qué genera? Lo dice el propio informe, que las instituciones de manera discrecional entreguen la información que cada una de las instituciones desde su punto de vista las considera importantes
o las considera relevantes. Para concluir, pues en este punto, que es el último ítem dentro del aspecto de transparencia, acceso a la información y libertad de expresión, se señala como una de las debilidades y de los puntos que debe ser corregido a futuro, y es que el hecho de que las instancias que desarrollen los planes nacionales de prevención y lucha contra la corrupción no cuentan con sistemas adecuados que permitan dar un seguimiento adecuado a las políticas de manera eficiente. Esto como comentarios generales, y más bien quedaría abierto si hay alguna consulta que se pueda absolver. Sí, muchas gracias, Simón. Tenemos una pregunta y es, ¿qué retos ha representado la pandemia y la virtualidad para el ejercicio de los derechos de acceso a la información y participación ciudadana? En tiempos normales, el acceso a la información era complicado, ya que la atención de solicitudes, sobre todo de manera física, no siempre era adecuadamente atendida. La pandemia originó que estos temas sean atendidos casi exclusivamente desde la virtualidad. Y en la virtualidad te topas con algunos problemas, y es que partiendo de que no hay un problema de opacidad, porque si hay un problema de opacidad, la institución no te lo va a dar ni virtual ni físicamente. Pero partiendo de que la institución sea una institución abierta, una institución transparente, que no sea proclive a ocultar lo que hace ni sus informes, la virtualidad genera una segunda complicación, que es la tecnológica. Tenemos cantones, quizá las principales provincias, las principales ciudades, sus instituciones, sus municipios tienen sus páginas web funcionando debidamente, pero todavía tenemos en el Ecuador capitales provinciales en la zona del oriente, en las zonas de estribaciones, en donde el tema de la conectividad es relativamente complejo. Entonces, si a manera presencial muchas veces se dificulta, por ejemplo, el acceder a la información, cuando dependemos de la virtualidad, en donde ya no es solo una eventual intención de no entregar documentación, sino estamos ligados a problemas tecnológicos que pueden impedir este acceso, evidentemente la virtualidad en esto fue un punto negativo, ¿no? Hizo más difícil el acceder a documentos, e hizo más difícil el ejercicio, por tanto, la transparencia. Gracias, Simón. Y con esto pasamos a nuestra tercera área, es financiamiento de las organizaciones políticas, y para ella nos acompaña mi colega Claudia Vega. Bienvenida. Gracias, Denise. Un saludo a todos los que nos están acompañando a través de Zoom, también a través de la transmisión en nuestras redes sociales, también a nuestros panelistas y a Mauricio. Bueno, en honor al tiempo, hablar del tema de financiamiento de la política es, al menos desde mi óptica, es un tema maravillosamente atractivo, es algo en lo que nos podríamos tomar simplemente para hablar de las reformas. Pero para tener un punto base del cual podamos partir y ver por qué este es el eje mejor evaluado dentro del informe, regresémonos a 2017, cuando se generaron las elecciones generales. La información a la que la ciudadanía podía acceder, incluso ahora lo podemos hacer a través de la página del CNE, era muy escueta, es muy escueta. Teníamos reportes, por ejemplo, en cuanto a gasto de campaña, en donde solamente podíamos acceder al total del monto imputable a una candidatura. No teníamos desglose, no teníamos el listado de aportantes. Entonces, realmente, el punto base del cual partíamos era muy bajo. Esto hizo que también, a través del financiamiento permanente, que es otro de los componentes, porque hay que recordar que el financiamiento de las organizaciones políticas no solo es el que corresponde a las elecciones, sino que también corresponde al funcionamiento y a la vida de las organizaciones políticas, también tiene un nivel bajo y comenzó desde un nivel muy bajo. Es decir, tenemos nosotros en la página del CNE informes anuales en donde únicamente se pueden ver los totales de ingresos, en donde no hay ningún tipo de detalle, sino únicamente si fue un ingreso público o un ingreso privado, y lo mismo con los gastos. Entonces hay que partir el hecho de por qué es el eje mejor evaluado. Teniendo en cuenta esto, en 2020, como bien mencionaba Mauricio, se realizaron una serie de reformas. Y en ese sentido, estas reformas, en teoría y en la norma, son reformas muy grandes y muy significativas que ya vamos a ir viendo cómo en la práctica quizás no fueron tan bien entendidas, no fueron bien desglosadas o bien interpretadas en su práctica. Como primer punto, quisiera partir de la creación de dos sistemas. El Código de la Democracia, a través de las reformas de febrero del año pasado, establecía la creación de dos sistemas. Por un lado, el sistema de cuentas,
es el a través del cual las organizaciones políticas deberían o deben, desde las próximas elecciones, esperemos, incorporar en ese momento quién está ingresando cualquier aporte, el monto del aporte, el origen de ese aporte, y lo mismo con los gastos, en qué se está gastando, el tipo de gasto que se realiza, de tal manera que los reportes realmente serían a través de una plataforma y un sistema automático. Esto evitaría lo que nos encontramos ahora, y por eso voy de alguna manera a ver el contraste de la práctica con informes presentados por las organizaciones políticas que son PDFs mal escaneados y que realmente son ilegibles y que en la práctica no nos sirven para mucho. Lo malo de este sistema es que, como bien mencionaba Mauricio, y se me adelantó porque yo quería contarles ese dato, realmente en las disposiciones transitorias del Código de la Democracia no se hablaba de cuándo tiene que entrar en vigencia, por lo tanto se entendía que para estas elecciones generales ya debió haber estado implementado. Sin embargo, realmente existe un desconocimiento de la norma, no se generó este sistema, esperemos que para las próximas elecciones, como decía, ya esté en funcionamiento. Por otro lado, también se incorpora dentro de la norma un sistema de interconexión de datos. En este caso sí tenemos un plazo determinado por el Código de la Democracia, debe estar operable desde las elecciones del 2023, y lo importante de este sistema es que conecta a varias instituciones, al SRI, que es el Servicio de Rentas Internas, a la UAFE como una unidad de análisis financiero, a la Contraloría General del Estado, a la Fiscalía General del Estado. Entonces se integran a más a más entidades, a más instituciones que tienen que velar y tienen que monitorear el dinero. ¿Por qué es importante esto? Porque el financiamiento de la política es el corazón que, como decía Mauricio, es uno de los ejes más importantes en cuanto a los temas de corrupción. Hay que entender que quien financia la política tiene una ventaja y quizás tiene una voz decisoria sobre qué políticas públicas se ejecutan, qué leyes se aprueban y cómo se aprueban. Entonces es muy importante que tengamos un sistema realmente transparente que permita que los ciudadanos podamos monitorear y enterarnos de quién está detrás de los políticos que nosotros elegimos. Como segundo punto, y creo que este es el avance más significativo, el Código de la Democracia estableció que ahora se tienen que hacer reportes quincenales. Antes, como les decía, solamente podíamos ver al final de la campaña cuánto se gastó en total y punto. En cambio ahora, a través de reportes, cada 15 días las organizaciones políticas tienen que mencionar quiénes les dieron el dinero, es decir, el listado de todos sus aportantes y también en qué se gastó el dinero. Lastimosamente, ahora, pasando de la norma a la práctica, como ya les mencionaba, la mayoría de estos reportes sí cumplían de una manera, digamos, satisfactoria con esta norma, pero algunas otras presentaron reportes ilegibles y otras tantas en realidad ni siquiera presentaron reportes. Entonces, hay que ver cómo en la práctica se lleva adelante unas normas que en teoría son muy buenas, pero que si es que no tenemos un cumplimiento riguroso y tampoco tenemos un monitoreo también riguroso de la entidad correspondiente, que en este caso es el Consejo Nacional Electoral, nos quedamos con palabras bonitas dentro de una norma, y eso no es suficiente. Finalmente, un punto que quiero topar antes de terminar mi intervención, a pesar de que estoy sobre el tiempo, es que la calidad de la información y las prácticas del CNE también son un punto importante. Si bien esto no tiene que ver tanto con las reformas que se dieron, la calidad de la información que publica el CNE es un poco deficiente. Cuando nosotros queremos encontrar alguna regulación, alguna normativa, la asignación de presupuestos, etcétera, tenemos que hacer una búsqueda realmente exhaustiva para encontrar los documentos adecuados. Esto no se encuentra de manera fácil y tampoco se encuentra en formatos trabajables, sino que son textos dentro de las actas o dentro de las resoluciones aprobadas por el Pleno. Entonces, este es un tema que deberíamos mejorar y en el cual se debería trabajar. Y finalmente, hay prácticas que el CNE tuvo, por ejemplo, en las elecciones del 2017 y que en estas elecciones nos quedó debiendo. Por ejemplo, se publicó en ese momento cómo se utilizó el fondo público, que es el Fondo de Promoción Electoral, por cada uno de los candidatos. En cambio, ahora realmente no hemos podido tener ningún desglose ni ninguna visualización amigable como tuvimos en esas elecciones. Realmente yo quisiera ahondar en muchos más temas, pero por motivos del tiempo, creo que con esto vemos más o menos por qué es la puntuación que tiene este eje. Gracias, Claudia, por presentarnos ese panorama general sobre el financiamiento político y esta área y este compromiso específico.
Aparte de los dos sistemas que mencionaste, de cara a las próximas elecciones en Ecuador en 2023, ¿cuáles consideras que deben ser las prioridades en materia de transparencia y financiamiento electoral, considerando que a veces existen limitaciones para poder implementar todo al mismo tiempo? ¿Cuáles deben ser las prioridades? Es una pregunta compleja, Denise. Realmente, yo creo que desde la óptica que se lo mire. Pero si es que tendría que priorizar, por un lado, pienso que la creación de estos sistemas son una inmensa oportunidad para que no únicamente se desarrollen desde la autoridad. Es importante aquí integrar también una visión ciudadana, saber qué datos busca la ciudadanía, qué datos buscan también, por ejemplo, los medios de comunicación. Entonces hay que entender este como un proceso en donde exista una correlación entre las autoridades y entre la ciudadanía, por un lado. Y por otro lado, creo que realmente el monitoreo que realice el Consejo Nacional Electoral y la reglamentación específica para hacer que lo que dice la ley se pueda ejecutar realmente es un tema que nos quedó debiendo en estas elecciones y que realmente yo entiendo que tiene que ver también con un tema presupuestario, quizás por la cantidad de personas o la cantidad del equipo y también la calidad de equipo que tiene el Consejo Nacional Electoral, pero yo considero que se debería fortalecer esos aspectos de cara a las próximas elecciones al menos. Muchas gracias, Claudia. Ya con esto pasamos a nuestra penúltima área, nuestra cuarta área, que es prevención de la corrupción, y para ella nos acompaña Jesús Longo. El espacio es tuyo. Gracias, Denise. No sé si me escuchan bien. Voy a intentar ser súper breve en la intervención. Básicamente, al principio decías que éramos expertos con extensa experiencia. Yo más bien creo que tengo mala experiencia en el tema de la corrupción. De cerca, con lo que he vivido, al menos en mi corta experiencia profesional de abogado. Entonces, bueno, me ha tocado revisar 3 temas puntuales conllevados por la democracia, que son la prevención de la corrupción de obras públicas, contrataciones y compras públicas. Quiero referirme a esto puntualmente en 2 minutos y luego hablar un poco de la corrupción en general, que creo que de ahí nace realmente el por qué toda esta implementación y todo este análisis deviene quizás insuficiente, porque la dinámica, digamos, del control o del registro de la corrupción en el Ecuador va mucho más allá de una implementación moderna, sino más bien de un tema cultural, un tema intrínseco del ecuatoriano. Entonces, bueno, en primer caso vemos que en relación con el número 27, comienzo 27, hay un avance importantísimo de 2.15 sobre 3. Es muy bueno, tomando en cuenta que tenemos mecánicas interesantes en la contratación pública. La CERCOP creo que ha dado pasos importantes en la digitalización y en la transparencia, e inclusive he tenido la oportunidad directamente de acompañar muchas contrataciones públicas. Y en este contexto veo que sí hay mayor transparencia. Transparencia que también está de la mano de una visión hasta cierto punto relativa, porque más allá de lo que vemos en la web, también es lo que no vemos en la web. Y esa es la parte más grave que ya referiremos después. Entonces, claro, hay los mecanismos, hay las posibilidades y hay las opciones para poder implementarlas, pero ya en la práctica vamos a ver que eventualmente la misma cultura intrínseca del ecuatoriano busca, ¿no es cierto? Y eso no está aquí evaluado, pero bueno, busca la mejor opción para sí mismo. Y ese es el principal problema, y no para la comunidad. Luego, en el punto 29, sobre la inclusión de cláusulas anticorrupción, es una limitación muy interesante en relación con todas las mecánicas que el Estado busca proteger o adelantarse a cualquier tipo de acto de soborno específicamente para la contratación. Yo he visto en la práctica también, y hemos analizado con Diálogos por la Democracia, que no es muy llamativo para las empresas cuando quieren hacer un tipo de inversión en el Ecuador, estar ya preestablecidas a un acto de corrupción o estar retrotraídas pensando que efectivamente la firma de esto va a atarme a una posible terminación unilateral del contrato, va a atarme a otro tipo de consecuencias que pueden devenir o no de un acto de corrupción según quién lo está analizando y según cómo está analizando, porque también hay que tener en cuenta que hay muchos países donde el famoso lobby termina siendo algo normal, mientras en el Ecuador es incluso mal visto, obviamente de dientes para afuera.
Finalmente, vamos a ver el incremento de medidas de reducción de la burocracia, que me parece que ha sido una de las intenciones más importantes de todos los gobiernos y que es muy complicada, por dos razones. La principal es que existen muchos puestos de nombramiento en el Estado, existe una burocracia poco efectiva, y con eso me refiero que es gente que está cagando el puesto, me refiero que no está estructuralmente configurada para que sea efectiva y eficiente. No hay controles, por ejemplo, en el ámbito judicial, ni en el ámbito tampoco administrativo, de despacho diario. Y es que es complejo realmente poder hacer eso, pero hace que la carga procesal, hace que la carga incluso en todos los tramitologías que puedan darse, pierdan un sentido lógico y pierdan también un sentido de urgencia, que es lo que necesita el ciudadano a pie. Que las cosas sean rápidas y efectivas. Luego hay un tema puntual aquí que hablamos sobre la digitalización. Yo recuerdo en pandemia, afuera del complejo judicial norte, que había unas filas tremendas para ingresar juicios y demandas de escritos. Y un hombre que se había descubierto que podía duplicar o quizás imprimir una suerte de turnos falsos, comenzó a hacer un negocio de eso. Imprimir los turnos falsos, hacer los Word, cambiar el número y la fecha, entregártelo a ti y tú puedes entrar rápidamente al complejo judicial norte con turno o a todos los trámites que tú quieras dentro de todo el sistema que se comenzó a elaborar y para fraguar así en el ámbito de la pandemia. Entonces, claro, mientras se crean ya mecanismos de facilitación, ya está el ecuatoriano creando la posibilidad de poder ser más inteligente que el sistema, porque es la naturaleza. Ser más inteligente que el sistema, ser más vivo que lo que puedo, ¿qué puedo sacar yo de este nuevo sistema, de esta nueva ventaja? Y creo que por ahí va el tema análisis. Yo creo que el Ecuador, y solo para cerrar un poco este círculo, y los ciudadanos hemos intentado por décadas crear comisiones, secretarías. Tuvimos la Secretaría de Corrupción en la que estuvo el último funcionario de la Gasca, que fue un fracaso total de Lenín Moreno. Tuvimos el famoso desde el principio esta comisión de control cívico y corrupción. Tuvimos el Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, la Comisión Nacional de Anticorrupción. O sea, hay un millón de cosas de corrupción y ninguna funciona realmente porque no estamos atacando el objetivo principal, que es cambiar esa cultura de corrupción y esa microcorrupción en la que los ecuatorianos nos hemos enfrascado y hemos normalizado. Cierro mi intervención contándoles que cuando yo salí a la universidad estaba en una charla de despedida y les decía a mis compañeros que estaban entrando al mundo ya laboral que tengan mucho cuidado con la famosa microcorrupción, que termina siendo algo que pasa ligero, pero que se vuelve la esencia del problema. Esa intención de buscar un contacto para saltarte la fila, esa intención de buscar un amigo que te despache los escritos sin que vayas al juzgado, eso es corrupción. Y atacar la corrupción macro, que aparece en la CEPOP y que se roban miles de millones de dólares, debe ser igual un objetivo como atacar esa corrupción ciudadana que ha venido siendo costumbre y que principalmente viene impulsada por clientes interesados en resultados rápidos para los abogados o para cualquier trámite. Y también deviene en intenciones de profesionales que buscan aventajarse del sistema. Con eso quiero cerrar la intervención de por qué creo que algunas partes quizás son importantes en el desarrollo y hemos visto buenos resultados, pero deviene un problema un poco más estructural a nivel de sociedad. Muchas gracias, Jesús. Y como tú bien dices, bueno, al inicio de tu intervención tenemos avances en materia de transparencia en la contratación pública, pero aún falta mucho para lograr ese ecosistema de integridad. Y esto se evidencia en los múltiples casos de corrupción que aparecieron, por ejemplo, en el manejo de la pandemia. ¿Cómo avanzar y qué priorizar para lograr un ecosistema de contratación pública eficiente y transparente? Buenísima pregunta. Yo creo que el principal punto es lo que ha hecho FCD, que es hacer esta escuela anticorrupción. Creo que por allá va el camino. Creo que ahí debemos apuntar. Si bien el Estado ecuatoriano tiene que impulsar o dirigir su trabajo, ¿cierto?, a conseguir que los sistemas informáticos sean cada vez más seguros, utilizar la tecnología para controlar la corrupción, los ciudadanos, la sociedad civil y las universidades deben dedicarse a hacer que la corrupción sea una aberración, que cuando estés dando un examen tengas la posibilidad de estar seguro que no vas a copiar al de lado, porque es moralmente incorrecto. Porque es moralmente incorrecto y porque es tachable como un ciudadano de a pie. ¿Me entiendes? O sea, es hacia allá el camino. O sea, un tema de educación y modernización de la mano.
creo que hay que priorizar esos dos temas. Gracias, Jesús. Y por último tenemos a nuestra quinta área, que es el área de cooperación jurídica internacional y delitos de corrupción, para la cual nos acompaña Javier Andrade, que también participó, colaboró para la elaboración de este informe con una entrevista que le hicimos para poder recopilar información en esta área. Bienvenido, Javier. Bueno, muchísimas gracias a quienes me han invitado y para mí es un privilegio dirigirme a todos y todas los asistentes en este foro. Bueno, lastimosamente, claro, yo cierro y siempre el compromiso del que cierra es grande, ¿no? Que de nuevo, qué importante notará, y lastimosamente tengo que alinearme con lo que han dicho todos, y es que, claro, el componente de cooperación jurídica internacional también tiene unos estándares por debajo de dos. Tengo un componente de promover la cooperación entre autoridades en las investigaciones, procedimientos, calificado como 1.37 como el mayor componente, y el menor, el más pequeño, el número 41 sobre el impulso de medidas de medir el embargo preventivo. Quiero partir porque esto es una verdadera paradoja, y la verdadera paradoja es que el componente es cooperación jurídica, ¿cierto? Y es una verdadera paradoja porque la cooperación jurídica también está en el cohecho, en el soborno, en el crimen organizado, lavado de activos y recuperación de activos. O sea, no veo un crimen en donde no exista cooperación jurídica. Es decir, esto habla mal de los abogados. Es decir, los abogados hemos sido parte de un denominador común, siendo elementos de cooperación en el crimen. Y digo que es una verdadera paradoja porque me toca hablar sobre cooperación jurídica para combatir el crimen, no solamente en el tema internacional, sino nacional también. Es importante entender que durante el periodo comprendido entre el Acuerdo de Lima, los compromisos de Lima, 2018, acá a la fecha de elaboración de este informe, 2021, sí, ciertamente mis colegas ya se han referido a los avances normativos que ha habido, la ley de decisión del dominio, otras normas. Por ejemplo, hay una norma publicada en el registro oficial sobre reformas al COIP del 17 de febrero, que recién entran en vigencia ahora en agosto del 2021, es decir, acá a la fecha, un poco más de 2 meses, que incorporan figuras bastante útiles en el combate a la corrupción. Por ejemplo, el deber ciudadano de denunciar, muy importante, la denuncia con reserva de identidad, es decir, la denuncia anónima, y particularmente los incentivos por denuncia o información efectiva, más allá de también hacer ciertas reformas a la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Es decir, ya tenemos las normas vigentes, y esto hace que varios mecanismos ya se encuentren activados normativamente, y eso hace que dentro del aspecto interno nacional probablemente tengamos a futuro ya una respuesta que mejore esta puntuación. Digo esto es porque es importante entender que si tenemos normativa que ampare, nos va a permitir hacer frente a la corrupción sin que esto sea definitivamente lo más útil en el caso. Ahora bien, es importante también entender que dentro de esta cooperación jurídica internacional, también el Ecuador ha suscrito varios acuerdos, los que se conocen como APIs o asistencias penales internacionales, sin duda importantes, también normativa registrada, manejada por, qué sé yo, fiscalía o entes de control, a efectos de la colaboración interestados y extraestados, es decir, como normas supralegales de aplicación, lo que evidentemente harán que el compromiso adquirido por el Estado en este aspecto, y al ser valorado igual que los otros componentes de manera baja o la peor valoración, haga que en el futuro se empiece a implementar algo que tenga alguna notoriedad. Es evidente que la ley de extinción de dominio, que recién fue aprobada en abril de este año 2021, a pesar de que
fue declarada inconstitucional en alguna parte, es un buen avance. Pero sin duda alguna, y quiero ser optimista, a diferencia de la apreciación, claro, de los componentes que la mayoría son negativos, como he explicado quienes me antecedieron en la palabra, es importante entender, y soy optimista en que es difícil mantener unos buenos indicadores o precisos con normas tan nuevas o con aplicación tan nueva, tan reciente. Yo soy optimista porque yo creo que se mantiene una observación frente a estas normas que acabo de señalar, y particularmente si se socializa. He podido conversar con varios colegas y no saben que ya hay una norma de obligación de denuncia ciudadana, por ejemplo. Y si se socializa eso, eso va a permitir, sin duda alguna, y optimistamente, que la cooperación, tanto interna como internacional, pueda desarrollarse y pueda incrementar de alguna manera. Entonces, yo creo que un tema importante aquí es no solamente hacer entender a la ciudadanía el porqué de la denuncia, sino los efectos de denunciar como un compromiso ciudadano, un deber social, componente importante en la lucha frente a la corrupción. Entonces, el componente tiene parámetros de valoración muy bajos. Creo que esto deviene por la novedad, la notoriedad de estas normas, la poca socialización, que frente a eso, en futuro yo creo que podríamos hacer, y como academia estamos comprometidos a que esto finalmente ya tenga los parámetros necesarios de conocimiento en entidades públicas y particularmente también privadas. Con esto no les alargo más. Muchísimas gracias. Me pasé 10 segundos, así es no. Que... Muchas gracias, Javier, muchas gracias. Y aquí va la pregunta. Mauricio y algunos de nuestros panelistas han mencionado que se hacen instancias, proyectos, comisiones, secretarías y demás con el fin de potenciar esa lucha contra la corrupción y en específico incluso el tema de recuperación de activos. Pero en la práctica son pocos los resultados. ¿Cómo hacer que esta colaboración funcione? ¿Qué es lo que debemos hacer para que realmente funcione? Yo creo que respetar el compromiso hablando internacionalmente. Por ejemplo, la eliminación de cierta burocracia, ya que entre estados, por ejemplo, solicitudes que se hacen entre fiscalías, ¿no es cierto?, para pedir informes. No olvidemos que un componente importante de corrupción es el ocultamiento de bienes. Y el ocultamiento de bienes no solamente en territorio nacional, sino en territorio extranjero. Entonces, yo creo que un componente fundamental es que todos los estados que se comprometieron a la lucha, ¿no es cierto?, frente a la corrupción, ¿ya?, puedan dar cumplimiento a brindar la información al estado requerente. Yo conozco de casos muy particulares en que el estado ecuatoriano ha requerido información fuera y pasan meses y no años en que regrese esa información. Y cuando regresa la información, regresa incompleta porque le dice, ¿sabe qué? Faltó este protocolo, faltó esta cosa, lo que sea. Eso a nivel internacional, ¿no es cierto?, como cooperación jurídica internacional. Aplicación de asistencias penales internacionales, es decir, el verdadero compromiso de que si existe un ocultamiento de bienes en otro estado, se apliquen mecanismos, ¿no es cierto?, de recuperación, es decir, no sé, de retención de bienes, de lo que sea, porque no olvidemos que lo que más permite corrupción es el ocultamiento de bienes, pero fuera, y los estados permiten eso, es decir, creo que ese es un componente importante a revisar, a mantener, a fortalecer, más allá de las secretarías, más allá como han sido críticos mis colegas sobre ese aspecto. Creo que internamente sí es importante y fundamental el hecho de que exista una verdadera coordinación y relación entre instituciones. Es decir, qué sé yo, registros de la propiedad mercantil, ¿no es cierto?, de tránsito para el tema de vehículos, etcétera. Todas las instituciones relacionadas a bienes deben estar intercomunicadas con todos, porque no es posible que haya una desconexión. Al haber desconexión, permite y facilita la impunidad y el ocultamiento de bienes. Entonces creo que las normas están, ya existen, es permitir el acceso abierto a la información e interconectividad, conexión, interrelación entre las propias instituciones del Estado. Muchísimas gracias, Javier. Y bueno, nuevamente agradecemos a todas nuestras y nuestros panelistas por las reflexiones en cada una de las áreas. Estos espacios nos apoyan a posicionar la lucha contra la corrupción dentro de Ecuador y ese diálogo multisectorial aquí nuevamente
En este marco, agradecer al presidente de la Función de Transparencia, al embajador Gonzalo Salvador y bueno, a todas las instituciones públicas que nos acompañan. Y finalmente recordar que la lucha contra la corrupción requiere del esfuerzo y del compromiso de todas y de todos. Muchísimas gracias, Denise. Nuevamente, muchas gracias a tanto panelistas como asistentes al evento del día de hoy. En este momento van a encontrar nuevamente en el chat de la plataforma el enlace para acceder al informe. Les invitamos a explorar el informe. Nuevamente pueden verlo a través del link que les hemos enviado, y por parte de Fundación Ciudadanía y Desarrollo les agradecemos la presencia a las y los panelistas y al público que nos acompaña. Les invitamos a seguir el trabajo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo y sus iniciativas a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias y una buena noche.